Buen día. El día de hoy estamos reunidos acá para iniciar con la práctica de sincronización del generador. Nuestro equipo está conformado por Sebastián Nava, Juan Contreras y la persona que les habla, José Cárdenas. Entonces, para dar continuidad y a la guía adjunta, vamos a dirigirnos al numeral de donde aparece el circuito, que ya acá está, que sea el numeral 6, que es donde nos indican el tipo de circuito que vamos a realizar y el tipo de componentes que vamos a realizar en montaje en el simulador. Entonces, Sebastián. Ok, entonces una vez ya, según el manual, tenemos todos los equipos necesarios a trabajar en nuestro puesto de trabajo, que son estos 5 elementos, y una vez ya verificados del punto 1 hasta el 5, que es que los interruptores estén apagados y temas de seguridad, procedemos a conectar el circuito de la figura 6. Ok, entonces empezamos alimentando el devanado de campo con corriente DC a nuestro rotor. Ok, una vez esto, procedemos a hacer la conexión en Y de nuestro estator, formando un común entre 4, 5 y 6. Bien, entonces vamos desde la línea 1 hasta nuestro medidor de corriente I2. Entonces escogemos la entrada que tiene mayor capacidad de corriente y salimos del terminal neutro. A nuestras lámparas de destello, que sencillamente sería también la rojita. ¿El multímetro lo conectas ahorita? ¿El voltímetro? Sí, como para evitar como confusiones. Ok. Bien, línea 2, el punto número 2 respectivamente. Y línea 3 a la otra. Listo. Bien, entonces la salida de la lámpara número 1 y ya Dale, directamente conecta a la red, ¿no? dale uno. Sí. Para evitar confusiones, creía que es mejor como dejarlo rosadito también, ¿no? Para Y mantenerla. si, El mismo nodo, ¿no? y si pone, no, la Sí, para fuente dejarlo debajo, con pero el. No, iba bien. sí, 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 Y el 2 el mismo azul, con para azulito, mantener la sí. simetría de los colores de los conductores. Y el 3 el fosforescente. Y ahora el neutro.
al motor sincrónico, alterno sincrónico. Ahora sí vas a colocar los voltímetros, o sí, Sí, hagámoslo de una vez. Entonces, que sería E2. Aunque también faltaría lo de eso, de lo que está señalando ahí de la línea 3. Eso. ok, entonces faltaría la conexión de nuestro contactor sincrónico, que es como el switch que nos va a dar la sincronización del generador con la red. Con la red. Y el neutro. Que sí estaría bien, ¿no? Sí. Aunque si quieres los podrías dejar de blanco, pero bueno, sí, déjalo así, no hay lío. Ah, pues el mismo neutro. Listo. Listo. Ahora sí conectar los voltímetros. Que sería E2 con L1. Entonces, tenemos tensión de fase Ujú. y tensión de línea con el 3. Déjalo azul. Porra. Quedaría E4. Entonces, ahora mismo tensión de línea en la red. Azul. Línea 1 con línea 2. Y tensión de fase entre línea 1 y neutro. E1. Entre línea y neutro, sí. Ay. Qué mano de conductores. Pero lo importante de iniciar de manera ordenada, ¿no? Cambiándole el color de los conductores para no generar confusión. Sí, claro. Ese sería neutro. Listo. Listo. Creería que ya, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. Ok. Entonces,
Ok, dando continuidad entonces a la guía. Ah, bueno, si quiere entonces antes de pasar al ítem 8, si quiere entonces conectemos a través de la correa los... Motor de impulsión. Listo. Ok. Ya, la interfaz ya la conectaste, sí, creo que sí, La ¿cierto? interfaz de datos no falta. Ah, ok. Ok, entonces alimentamos la interfaz de datos, que creo que toca despejar primero todo esto. Sí, porque... Qué mano de cables, güey. Sí, también ten en cuenta que ahorita también se va a conectar ahí a la interfaz el 7 raya T. Sí, que es el ítem 8. Si quieres lo lees, Juancho. Sí, entonces tenemos que utilizar un cable de conector conectando la salida de analógica T del dinamómetro, Sebastián. En salida analógicas, buscar la salida T. Y Ahí, se conecta a la entrada analógica del 7 raya T de la interfaz, la que ahorita le la adquisición nombraba, de datos. ahí. Ahí. Hola, Ahí. hola, ahí. Listo. Sí, señor. Entonces ahí tenemos que cuadrar unas funciones en el dinamómetro, en la ventana en la ventana del dinamómetro tenemos que configurar funciones y parámetros para continuar. En el módulo de adquisición, para definir las variables que vamos a registrar. Ok, entonces primero hacemos adquisición de datos y después dinamómetro. Sí, ahí. Entonces, con las que vamos a trabajar sería E2 y E3. El de I2, dejarlo. Aunque ¿en qué paso estaba José? Dime. No, pues estamos ajustándola, ¿no? Que es en el numeral 10, donde dice que dejemos, por ejemplo, dejar el E2, el I2, ¿cierto? Ah, ok. Activar el PQS, que sería el que está ahí abajo, que es el Sí, que sí, tiene E2 y entonces 2. antes de llegar a ese punto sería recomendable pues terminar este porque aún creo que nos falta No, ahí ya creo que el cable nos toca blanco. setear la velocidad del motor, que sería 1800, si no estoy mal. No, pero a lo que Sebastián se refiere es el segundo parrafito, José. Ahí nos falta conectar los comunes, los blancos, las salidas Ah, sí, analógicas del perdón. blanco. Sí, 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 yo también perdón. me salté ese pedazo. Sí, perdón. Gracias, Sebas. Al blanco del dinamómetro. A este, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces dice ahora una ventana dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes. Luego, Ahí es para entonces hacer la configuración de la frecuencia del motor, que sería de 60 Hz y sería 1800 RPM. ok, pero para eso no me deja adquirir este módulo. El dinamómetro. Sí, toca Dinamómetro fuente de prender alimentación. Tienes que prenderla, ¿no? Ok. Ahí, ahí activa. listo. Entonces, ahí sería el motor De impulsión freno freno, SH. sí. La velocidad serían 1800 RPM, que serían los 60 Hz. Listo. Y la relación de 24. Listo. Ahí sí pasaríamos entonces al ítem 10, donde damos para seleccionar las variables que vamos a hacer en la adquisición de datos, que era lo que estamos haciendo ahorita, que nos saltamos. Entonces ahí dice que de la medición de PQS2, que contiene E2 e I2, ¿cierto? Y dice que apague todos los medidores de las entradas de tensión de E3 y E4. E3 y E4, o sea, apagar esa. Ok. En la ventana de aparatos de medición, asegúrese que el modo de regeneración simple esté seleccionado. Pero uno queda prendido o apagado.
E1. El Porque único solo que dice dice que se que apaguen. L3 y L4, entonces si quieres dejemos E1 encendido, Sebas, por favor. Listo. Operación simple, continua simple. Listo. ¿Qué te dice la demás? Toca abrir la ventana del sincronoscopio y verificar las tensiones, frecuencias de la red y el generador. Entonces, sí, efectivamente tenemos la tensión de la red, tensión del generador, la diferencia entre ellas dos, Y las la- frecuencias. las frecuencias de cada una. Listo. Listo. En el ítem 12 dice, en el motor alternador sincrónico fije el interruptor de excitación en la posición de cerrado, luego fije la perilla de excitación a cerca de un cuarto de la excitación máxima. Entonces lo fijamos arriba. Entonces ahí efectivamente está cerrado a un cuarto de la excitación máxima. Diría que por acá. Sí, pero ahí bueno, Ahí ahí no lo sería encendiste, como ¿no? 3/4, ¿no? Ahí sería como 3/4, creo. Sí, sí, tienes Sería razón, como Juancho. al Es otro lado. al lado contrario, Sebas, porque es un cuarto de la perilla. Aunque dice cerca de un cuarto de la excitación máxima, y la excitación máxima es prácticamente acá en este tope, entonces a un cuarto, creería que por acá. Ah, ok, O no, sea, los sí. mismos 3/4 Los mismos prácticamente. tres cuartos, sí. Y Sí, teníamos sí, que haber sí. fijado el interruptor en encendido, ¿no? Ah, ok. Sí, encerrado Cerrado. Arriba, es correcto. Ahí. Listo. Ah, ok, dice, en el módulo de sincronización contactor trifásico, asegúrese de que el interruptor lámparas esté en la posición 1. Esto garantiza que funcionen las lámparas de sincronización del módulo. Listo. Ok, dice en el módulo de sincronización contactor trifásico, asegúrese de que el interruptor SYNC esté en la posición de abierto. Esto asegura de Ok, que el generador al sincrónico no esté revés. conectado a la red. Entonces ahí es, y ese era al contrario, epa. Listo, bien. Ok, dice en el ítem 13, en el motor alternador sincrónico intercambie las conexiones en los terminales 2 y 3 del generador. Ok, entonces ya procedemos a hacer la sincronización una vez tenemos todas las variables listas. Hagamos el intercambio en las terminales 2 y 3. Ok, en el punto número 14, en la ventana de dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes, activa el motor de impulsión, ya lo hicimos pues, para tener la ventana del dinamómetro. En la fuente de alimentación encienda la fuente de potencia CC y luego la de potencia trifásica CA. O sea, pero el motor ya se puso en marcha, ¿sí? Sí, ya está Ok, seteado a sí, la sí, velocidad 1800. o sea, No, está no, prendida no. la Está interfaz. No, prendido, pero, pero no se la ha dado en marcha. No se la ha dado en pero marcha. está parado. Sí, entonces Sí, eso es sí, lo está que nos, detenido. eso es lo que nos sugiere ahí, que tenemos que activarlo, ¿no? ¿O no? Sí, tienes que Ah, darle ok. encendidos, Sebas. Ahí en estado, Marcha. en marcha. Listo. Si llega a los 1800. No, precisamente no. Este es el del motor de impulsión, ¿no? O sea que si necesitamos que la frecuencia de los 1800 tendremos que dejarla por arriba, ¿no, Sebas? Así es. Entonces, si quieres subirlo súbele si quieres 100.
para dejarlo de una vez en los 1800, o sea que quede 1900, a ver en cuánto llega. Lo dejamos de una vez porque en el Sí, punto 15 porque, de una vez nos indica algo sobre esto. sí, porque igual en el ítem de arriba nos decía que teníamos que setearlo a la velocidad de 1800 RPM, entonces no nos fijamos en eso, tocarlo en 1800 de una vez y ahí sí ya luego empezamos a ajustarlo de acuerdo al ítem 15, digo yo, ¿no? Pero pues digamos que de una vez podemos pasar al punto 15, ¿no? Bueno, sí, listo, sí, no hay lío. Lo importante es dejar ajustado por encima de los 1800. O sea, que queden los 1800 y ya empezar a ajustar de una vez. Listo, listo. Entonces, el numeral número 15 dice que aumente el parámetro de velocidad del motor de impulsión hasta que la velocidad del generador esté cerca de las 25 revoluciones por minuto por debajo de la velocidad síncrona del motor. O sea, ahí tenemos que bajar la velocidad porque tiene que estar por debajo de la velocidad síncrona, ¿no? O sea, si son los 1800, tiene que estar por debajo, o estoy equivocado, o es arriba, ¿no? O sea, la velocidad síncrona tiene que estar debajo de los 1800, pero Ok. la velocidad del motor sí tiene que estar encima del generador, ¿cierto, Sebastián? Así es, sí, sí, porque la del síncrona prácticamente queda en 1775. 1775, sí. Dice que observe la aguja indicadora, antes espere la ponemos estas dos en paralelo, si alcanzamos a observar. Bastante difícil. Si quieres antes de hacer eso, ¿por qué no la ajustas? Porque igual como todavía no has encendido o ya encendiste las fuentes. Ya, las fuentes trifásicas ya están, y la fuente de sello también está encendida. Ok. El switch me indica que está abierto, ¿verdad? Acá. Sí, sí, Entonces, ahí está. O sea, tenía que estar así, arriba. Pero tienen que prender el sincronoscopio, Sebas, en el cuadrito yo creo, ¿no? Y regeneración continua para que se vea como de la vuelta, ¿no? Véalo, ok. véalo, ahí Sí, ya. pero debemos dejar primero la velocidad que nos está indicando ahí, flaco, antes de hacer eso. O sea, O sea, tenemos que dejarlo a los 1000, o sea, tiene que llegar en la velocidad, tiene que llegar a los 1800 RPM. Y arrancamos luego, de 1800. sí, es correcto lo que te estaba diciendo ahorita. Ahí. Ahí ya están las 1800 en la velocidad. 1000, La bueno, dejamos más alta. 1000, sí, déjala. Ahí, listo. Ahí. Ahora sí el ítem 15 dice que tenemos que subirle 25, ¿cierto? Que eso es lo que estaba diciendo ahí, ¿cierto? Es correcto, sí. Pero de alguna manera, o sea, subirle a la velocidad del motor de impulsión, pero pues acá dejarla en la velocidad del síncrona por debajo de 1800. O sea, Entonces, 1775. si le subes a los 1000, o sea, que si está en 1945, déjalo en 1960. O sea, eso es lo que tú dices. Pero es por debajo, ¿no? Los Entonces, 1800. por eso les decía, entonces sería reducirle ahí la velocidad para que Ahí quede sería. ahí, Ahí ya es casi. Ahí correcto. ya casi. Ahí. Ahí, Ahí. Eso. Sí, por exacto. dos. No, no hay otra. Listo. Ahora sí haríamos lo que dice Juancho, para hacerla en sincronoscopio, mirar cómo sería la tendencia. Ok.
Ok, entonces observa que está girando en sentido antihorario, la cual tiene sentido Despacio. porque nos indica que según la guía, la frecuencia del generador es menor que el de la red, ¿no? Y el de la red es 1800, estamos por debajo. Lo que también hay que ver que en los valores de frecuencia nos están registrando igual, ¿no? Pero en este caso no debería ser, ¿no? El de la debería estar en 1,60 y el otro pues en un valor Sí, entonces diferente. creería que esto ya es En un un valor error. menor, ¿no? Sí. Sí, ya es un error. Entonces concluimos que en el numeral 16, en el módulo de sincronización contacto, observe la lámpara de sincronización que puede concluir. Entonces miramos las lamparitas. Ok, entonces nos indica que obviamente no es apto para poder encender nuestro contactor y así poder sincronizar nuestra máquina síncrona Con la red. con la red. Listo. Entonces, el generador sincrónico puede sincronizarse a la red en estas condiciones, entonces sería no, de acuerdo a lo que No. menciona Sebastián. Listo. Dice en el ítem 17, en la fuente de alimentación apague la fuente de potencia trifásica y luego la fuente de potencia de corriente continua. Entonces primero apaga la corriente alterna y luego la corriente continua. Y después de Y tener el motor de detiene el impulsión. motor de impulsión. Y ahora sí volver a intercambiar las terminales 2 y 3 como originalmente estaba conectado, ¿no? Y si quieres baja la perilla de excitación también, Sebas, porfa. Esta. No, 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 no. La de la excitación, que quede abajo. ¿Dónde está? Ahí esa, si quieres bájala. No, 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 esa, déjala tal cual. Solamente la perilla de, el palito déjala en círculo, por esa. Ahí, listo. Ahora sí, ¿qué decías, Juancho? Ahí ya pagamos el motor, ¿no? Sí, ya lo detuvo Sebas. ¿Sí? Ah, Sí, sí, señor. entonces ya nos tocaría volver a intercambiar las terminales 2 y 3 como Sí, originalmente estaba. Ah, ok, entonces una vez cambiemos probablemente sí funcione porque ya sus fases estarían con las de la red, ¿no? en teoría. En la ventana de dinamómetro fuente activa el motor de impulsión y encender las fuentes. Y acá también, ahí volver a prender el switchecito de Ven, Sebas, una excitación. pregunta. El del voltímetro también lo cambiaste, ¿cierto? El de posición, ¿sí? No, pues como no me lo ha indicado la guía, Ah, ok, solamente intercambiaste los terminales del 2 y el 3. Ah, ok. así solo invertí fases. Ok, listo. Ok, entonces, Ahí vuelve a decir que encender la fuente de corriente continua y la de corriente alterna y activar el motor. sí, ya está. Ahí que se puede observar Observa con las las lámparas lámparas de que empiezan sincronización. a consumir. Ahí ya están las tres al mismo tiempo, ¿no? Sí. Sí, de alguna manera la guía nos indicaba eso, ¿no? Que cuando estaban intermitentes, creo que o sea, ya es posible prender el contactor. Se está acercando a estar Sí, en fase las ajá. señales. Listo. Y en la ventana del sincronoscopio, ¿en qué dirección rota la aguja? Espera, ¿tú estás apuntando eso, Juancho? Qué pena. El, el, Mm, el anterior era hacia la izquierda, ¿no? Hacia espacio, en el ítem 16, ¿cierto? sí. Y en el 21, vamos a contestarlo. Del 21, ¿puedes mirar porfa, el sincronoscopio? ¿En qué sentido está girando la aguja, Sebas, porfa? Horario. También hacia el lado de Sí, espacio. digamos que como no alteramos su velocidad, pues seguirá girando en la misma dirección. Ok, listo. Entonces, antihorario hacia espacio. Listo. Ok, que ese sería el ítem 21. También dice las frecuencias del generador sincrónico de la red indicadas en la ventana corresponden a dicha dirección. Explique brevemente.
Pero Sí, las digamos frecuencias, que sí, porque la frecuencia general es mucho menor, ¿no? Lo que habíamos dicho. sí, igual ahí sigue generando error el simulador porque las Sí. frecuencias no deberían ser igual. Ujú. Listo. Dice, ok, ya en literal 22, dice en el software, ahora el osciloscopio realice la configuración necesaria para poder observar las formas de onda de la tensión de red. Entrada E1 y la tensión del generador, entrada E2. Selecciona la tensión de red, entrada E1 como la fuente de disparo del osciloscopio. Entonces sería E1 y E2. O sea, canal 1 de 2. Sí, señor. En- dice, y dice que la selecciona la tensión de red de entrada de uno como la fuente de disparo del osciloscopio. Ahí el acoplamiento sería CC, o sea, en las opciones de E1, en las entradas de E1 y E2. En la adquisición de datos. No, ahí en el osciloscopio, Sebastián. Ahí sí ve que acoplamiento. Sí. No, el acoplamiento sí es en CC. Ok. Digamos que eso no Y tiene nada aba- que ver con corriente alterna y corriente continua, no. Vale, vale. Y abajo creo que ya aparece lo de la fuente de disparo, creo. Base de Disparo. tiempo de disparo. Toca dejarla con E1. Canal 1. Ah, pero entonces tocaría con canal E2, ¿no? Canal 2, sí. Listo. Dice, observe las formas de onda, la tensión de red y la tensión del generador. Describa y explique brevemente lo que observa. Entonces, dale adquisición. Pero ahí sería la continua para que veamos cómo van las ondas o solo quieren ver la simple. Bueno, eso da igual, ¿no? Aquí espere, nos devolvemos un momentico para tener claridad de lo que estamos viendo. Entonces, Es, creería que ahora sí me suena lo que dijo José. Aunque de alguna manera ya volvimos a la secuencia de fase que teníamos inicialmente, ¿no? sí. Ah, entonces los voltímetros sí están bien. Bien, entonces E1, tenemos la tensión de la red y E2, tenemos la tensión del generador. Los 120, pues obviamente que son constantes que me los da la fuente y la generadora es más bajita. Corriente 2 y potencia. ¿Y cómo tiene el comportamiento en el osciloscopio? ¿Lo puedes poner a generar, por favor? Ahí dice que regeneración simple o continua. Dice que no, no dice. Simplemente Creo dice que que observamos, que se observa en las dos sí, creo señales. que no especifica. Ahí está. Ah, pero para poderla ver, o sea, que para saber cuál es el sentido, sí, tendríamos que poner la generación continua, ¿no? Sí, Ah, continúa es así, ya se está moviendo la onda. Sí, para saber, para compararla con Ah, mira, tiene el mismo comportamiento ¿del qué? Del sincronoscopio que está girando en sentido antihorario, ¿no? O sea, hacia la izquierda. tal cual, sí. Digamos que la onda azulita, la de la red, pues está estática, ¿no? Ujú. Listo. Listo. Eh, ok, en el ítem 23 dice, en la ventana del dinamómetro, fuente de alimentación de 4 cuadrantes, aumenta el parámetro de velocidad del motor de impulsión hasta que la velocidad del generador esté cerca de 25 revoluciones por minuto por encima de la velocidad sincrónica, o sea, tiene que estar en 1825. Ok, entonces. Entonces, O sea, este ajusta, es lo contrario del pasado. o sea, tenemos que bajarla para que suba, ¿cierto?
O sea, no, dice que aumentarla, ¿no? Pero Dice es que la velocidad, sí, pero 20. es que los 1775 que estamos viendo, o sea, tiene que quedar ahora en 1825, o sea, es lo que dice ahí. Sí, ¿Sí me o sea, Sí, explico? sí, sí. también. Mil ochocientos. 25. Te pasaste. Listo, ahí estaría. Epa, listo. Ahora sí. Listo. Y ahora dice en la ventana del cronoscopio observe la dirección de la rotación de la aguja. Entonces, pues, bueno, ya viendo aquí el osciloscopio, entonces cambio de dirección, ¿no? Debe estar girando ahora a favor de las manecillas del reloj. ¿Puedes abrir el sincronoscopio, Sebas, por favor? Mira si está viendo. Entonces ahora va hacia rápido. También nos da la lógica porque digamos que ahora la velocidad del generador es mucho mayor que Es la de la mayor red, que el ¿no? de la red, sí, así es, flaco, tal cual. Y aquí nos sigue arrojando el mismo error. Sí, las frecuencias se siguen manteniendo iguales y no debería ser. Listo. Entonces ya definimos ahí que está girando hacia rápido, ¿no? Hacia derecha. Y dice la frecuencia del generador y la frecuencia de la red indicadas en la ventana corresponden a dicha dirección. Explíquelo brevemente. Bueno, por lo que decía ahí Sebastián, pues no, las frecuencias no deberían ser igual, ¿no? Entonces, Sí, exacto. no, no tenemos certeza de cuánto debería estar. Dice 25. El osciloscopio observa la forma de onda de tensión de la red, tensión del generador. Aunque ya explicamos en el anterior caso que esta vez es todo lo contrario. Sí, listo. El 26 dice, en la ventana del dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes disminuye lentamente el parámetro de velocidad del motor de impulsión hasta que la velocidad del generador esté aproximadamente 5 RPM, 5 revoluciones por minuto por encima de la velocidad sincrónica. O O sea sea, que tiene, ahorita toca en 1805, ¿sí? es correcto, Sí, entonces pues. tienes que bajar la velocidad para que quede a 1805. Uy, ahí, uy, ahí está, déjala ahí. Listo. 800. Uy, espera, que me quedó Ahí, uno. no, déjala ahí, pues igual, eso. ¿Sí? ¿Cómo, Sí, ahí está. cómo No, está ahí en está regeneración perfecto. continua? ¿Cómo está en regeneración continua? No, pero ahí está Anda cercano. cambiando valores. Pero sí, yo creo que hay un promedio de un valor ahí, entonces sí va a ser Listo. cercano a 5. Después Listo. de que dejamos eso, dice observe la aguja y los medidores de la ventana del sincronoscopio. Entonces puedes abrir el sincronoscopio, por favor. Entonces sigue aún hacia rápido, pero obviamente más despacio. Asociado pues a que se bajó la velocidad, pero aún así sigue siendo mayor la velocidad del generador que la de la red. Entonces por eso Sí, sigue digamos esa que la tendencia. velocidad es como proporcional a la diferencia, ¿no? Entre más chiquita la diferencia, más lento. Gira más despacio, sí señor. Sí. Entonces, ahí ya contestamos eso. Y dice, en la ventana del dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes, fije el parámetro de velocidad del motor de impulsión hasta que la aguja del sincronoscopio gire muy lentamente en la dirección rápida. En la frecuencia del generador es aproximadamente igual a la frecuencia de la red. O sea, poner como 1801 o algo así, para que Sí, siga tiene girando para que hacia el gira lado rápido, mucho más despacio, pero hacia el lado rápido. hacia el lado rápido. Entonces sería dejarlo en como dice Juancho, dejarlo en 1801, o sea, tratar de dejarlo en eso, si es posible. Ahí está el reto. Hijo, el diablo es que. Y si lo tratas de ajustar manual, Sebas, ahí en donde dice la velocidad de las RPMs, ahí, más o menos, ahí, bueno, ahí está, mira, ya está. Bueno, ahí estaría. Yo creo que sí, claro, ahí baja un Sí, poquito ahí está, más. ahí está. Entonces volvemos a ver el sincronoscopio para ver si se vio el cambio. Es poco, ¿no? Pero sí se siente un poquito más. Sí, listo. Entonces dice la frecuencia del generador es aproximadamente igual a la frecuencia de la red. Ok, digamos que relativamente sí tiene que ser iguales. Sí, tendría que ser iguales por la velocidad, ¿no?
Sí, pues digamos que acá sí está en lo cierto. Sí, Sabemos que no está funcionando, ¿no? sí, es correcto. Listo. Ok, dice, las formas de onda en el osciloscopio, la tensión del generador y la tensión de la red se desplazan muy lentamente una respecto a la otra. Entonces, miramos el osciloscopio, por favor. Efectivamente. Sí, tal cual. Y va en sentido hacia rápido. Listo. Está bien. Ok, ¿qué más dice? En el motor alternador sincrónico, fije la perilla de excitación de modo que la tensión del generador sea lo más parecida posible a la tensión de red. Entonces hay que ajustar la excitación para que las dos tensiones sean muy cercanas, ¿no? No, y están cercanas, solo faltaría subir unos 3 4 voltios y ya, Ah, ok, o entonces para eso sea, subir tener muy poquito. En la esto, excitación, señor. Sí, o sea, ahí. tengo que tener esto en paralelo a lo que va a mirar. Te subí Vea, ya un prácticamente está muy poquito. cercano, sí, un poquito. Yo creo que ahí estaría. Sí, sí, sí. Sí, déjala ahí, listo. Y dice que ya, eso es, fije la perilla de modo que la tensión sea lo más parecida posible a la tensión de red. Ahora dice, copio las formas de onda del osciloscopio y la lámpara de sincronización en el módulo de sincronización. Ok, entonces aguja el sincronoscopio. Que sigue manteniéndose, pero más lento, un poco más lento. Y escriba lo que observa cada vez que la aguja del sincronoscopio pasa por la posición 0. Entonces, cuando llega a 0, ¿qué pasa? Muestra, ¿nos lo permites ver el sincronoscopio, por favor? Con respecto a las lámparas, ¿no? Después toca hacerla con osciloscopio. Ok. Entonces digamos que Cuando llega a 0 en el sincronoscopio, tiene como una caída abrupta, ¿sí te das cuenta? O sea, Sí, como un bajón. no sé si es como cuando se tratan de sincronizar, no sé si sea eso. Tocará mirar el comportamiento con las lámparas, mira cuando lo va a pasar por 0, a ver cómo se tiene. digamos que cuando pasa por cero se apaga, ¿no? Muestra, sí, miramos. Ah, y vuelve a prenderse. ¿Y en las ondas las dos estarían, digamos, una encima de la otra? O yo creería, ¿no? Porque, digamos, a las lámparas es lo que se está viendo ahí, José. No sé, no. Mira, Digamos que sí ya alcanza están, ya están sincronizadas, porque ya inclusive tienen la misma amplitud, que fue lo que hicimos ahorita cuando ajustamos la perilla de excitación. creería que ya Sí, o sea, tiene. cuando pasa por cero, las dos están una encima de la otra y se Muestra, déjalo ver sincronizan. ahí debería. Mire, 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 Sí, tienes razón, ahí. Juancho. Cuando pasa por 0 es cuando se sobrepone una señal a la otra. O sea, digamos que el momento justo para sincronizar es cuando la Cuando secuencia está en 0. se pase. Y cuando pasa, sí, cuando esté pasando por 0, sí, sí. Sí, sí, Listo. sí. Eh, dice, es posible sincronizar el generador con la red en dicho instante, es decir, cuando la aguja del sincronoscopio pasa por la posición 0 y explique brevemente. Pues fue lo que ahorita comentamos, ¿no? Que se está sobreponiendo las dos señales, entonces digamos que es el momento adecuado para poder hacer la sincronización con la red, ¿no? Digamos que aquí es como un poquito más complicado porque es como que se acelera en cero, entonces creería que toca mirar cómo es el osciloscopio. Tratar de guiarnos con el osciloscopio, pero Sí, digamos que la respuesta a esa pregunta sí sería sí, ¿cierto? Sí, Que sí es posible, sí. sí, listo. sí, claro. Eh, Juancho, ¿nos ayudas con el ítem 30, por favor? En el osciloscopio realice la configuración apropiada para observar la corriente del generador en I2, que es, y la potencia y el par. Entonces tenemos que observar eso en el osciloscopio. Ok, toca ajustar el osciloscopio. Ahí mencionan unos parámetros de ajuste, Sebas. Entonces dice que la sensibilidad hay que dejarla a 5. Espera, toca abrir los... bueno. Pero digamos que de alguna manera eliminamos lo que teníamos midiendo la tensión.
No, Sí, pues sí, hasta sí, esto ya es una nuestro. nueva, ¿no? Sí, ¿cierto? Y si quieres lo guardamos, Sebas. Guárdalo ahí para que no se vaya a perder por si las moscas y hacemos uno nuevo en imprimir, denle en imprimir, a ver. Que ahí les bota un PDF, debería botar un PDF o algo así, ¿no? Vean, ahí está la onda. Y ahora la corriente I2 y la potencia de E2 y I2 Ok, y el par. entonces, Y el par. Son tres señales las que tenemos que ver. Y dos. potencia de las entradas E2 e I2. Mm, Que tocaría mirar cuál fue la que se fijó en el de adquisición de datos, Sebas, ahí. PQS, PQS2, o sea que sería P2. PQS2, P2. Listo. Y la del par. Y el par. El par, digamos que, o sea, en el 3 Sí, señor. Que sería T, ahí la de T. Listo. listo. Pero entonces ahí dice, toca ajustar la sensibilidad, ¿no? De las ondas. Entonces sería dejarlo en 5. En 5 amperios por división en la de corriente, Sebastián. Arriba, eso. Ahí. 5. 5 amperios por Y división. en la, y en la de La de potencia potencia 500, ¿cierto? 500. Sí, señor. 500 vatios por división. En la de torque 0,1 newton metro por división. 0,1. Listo. Listo. Dice la sensibilidad del canal utilizado para observar la señal del par del generador y en 50 Segundos. milisegundos por división. No hace tiempo. Ah, ok, entonces aquí en base de tiempo 50. 50, sí, señor. 50. 50. Ah, listo, ya. Ahora dice en el osciloscopio fije el tipo de disparo Hardwatt. a 0,5 amperios. Hardwatt. Ah, ok, en En el disparo. de disparo, sí, señor. Abajo, ahí lo tienes. Digamos que sería Sería como, la de la corriente, o sea que sería el canal 1, ¿no? Porque sería la de corriente, ¿no? Pues sí. digamos que Sí, 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 para la sí, corriente, Sí, dice ahí. es canal 1. y ahí Y yo la creo que la dejamos, variable a escoger es la dejamos en 0,5, flaco. 0,5 porque Sí, es señor. un poquito mayor. No, en este caso tenemos 120, que fue lo que ajustaste ahorita con las dos, con la de la excitación, ¿no? Que fueron los 120. Mira, sí, ahí está. Entonces digamos que como no es superior, escoger la 0,3, ¿no? O Mm, 0,5. no, ahí dice o 0,3 si la tensión de red es mayor que 120. En este Ah, caso ok, no es mayor. Entonces tenemos que trabajar con 0,5, Sebas. listo, listo. Y ahora sí sería darle regeneración simple en el osciloscopio. Ahí. Listo. Fije la posición horizontal del punto de disparo a cerca de 2 divisiones de la parte izquierda de la pantalla. A cerca de 2 divisiones. O Para sea, subirlo. subirla hasta este costado, ¿verdad? Sí, señor. Pero pues nos... Ah, ok, desde acá. Ahí. Ahí estaría. Punto 31. La ventana del osciloscopio. Espere que estén en fase la tensión del generador síncrono y la tensión de la red. Es decir, cuando la aguja me apunte hacia cero. Luego fije la posición de cerrado el interruptor. Ah, ok, entonces ya procedemos a la sincronización, ¿no? Pero sí es que ahí ya no nos podemos guiar por el osciloscopio, sino nos toca guiarnos por el sincronoscopio. No hay cómo más para hacer el cerrado para la red. Sí, cuando el ángulo esté cercano a cero, ahí ya tocaría apagar el interruptor. Subirlo para que quede enganchado a la red y Ok, ver el comportamiento. Ah, sí. O sea, para quedar en la posición cerrada.
Entonces aquí esperemos que tengamos el mayor pulso. El riesgo que uno corre al no saber sincronizar es que después se generan transitorios. Y no pueden, y no pueden quedar no en fase, o sea, porque no fue en el momento justo. Ahí. ¿Le parece? Porque ahí aumenta. Ahí. No, Más es o que menos pasa como muy en rápido. 10. Sí, porque pasa. Después del 80-90 pasa muy rápido. Ahí, Ahí. no. Digamos Sebastián, que en 10 lo piensa. en 10 lo En primo. 10. Ahí. Uy, Uy. Listo. listo. Y muestra el osciloscopio, cómo se comportaron las señales. Regeneración simple, regeneración continua. Hijo del diablo. Pequeñitas. No, entonces ahí ya tocaría cambiar la escala para que se pueda ver un poquito mejor, ¿no? Ok. O ya pasamos al 32 para medir la potencia activa y reactiva del generador. Aunque Pues sin embargo ahí no dice que observar el tipo de ondas porque, o sea, solo nos solicita sincronizar la máquina con la red. Y ya pasar al aparato de medición. No, entonces Sí, sí, exacto. miramos y Digamos agilicemos. que esto se omite por el momento. La ventana de aparatos de medición mide la potencia activa y reactiva del generador haciendo clic en regeneración simple. Potencia activa y reactiva del generador. Ok, entonces me remito un momento al circuito. Para mirar cuáles son los que están. Sería E1, Digamos que sería I2, ¿no? Porque es del generador. O sea, I2, E2. Digamos que por el momento I1 no lo necesitamos. Estamos viendo potencia activa, E2, I2. Potencia reactiva. Ah, ok, la misma. E2, I2. O sea, eso sí. O si no, también ahí mismo en aparatos de medición uno se lo puede configurar. Aunque ahí ya quedó. E2, I2. Digamos que esa potencia sería de fase, ¿no? De fa- Ah, pero acá ya acabamos. ahí dice que toca multiplicar esos valores por 3 y obtenga la potencia activa y la potencia reactiva trifásicas. Listo, espera entonces, espera tomar un pantallazo ahí de los datos, para apuntarlos Entonces, ¿me ahora y hacer recuerdas esto. dónde vamos? En el 32, en el numeral 32, Sebastián. Vale, gracias. Sebastián, pero póngalo en regeneración simple para que se queden quietos. Eso, porque si no. Pero esas son las reactivas, ¿cierto? Esa es la activa y la reactiva. Ah, la activa y la reactiva, listo. Entonces ya le tomé el pantallazo. Ah, ok, dice, mira también el par del generador indicado en la ventana, dinamómetro fuente. Aproximadamente 0,2. Pero ahí en aparatos de medición también se puede echar, ¿no? Sí, también. Ahí en la de Y adquisición de datos, abre esta para seleccionar el de torque. Par. Ahí. Y dale otra vez. Continuo simple, no, simple. Ahí está. 2,14. Listo. Yo tomé nota acá. entonces la activa multiplicada por 3 es 868.8. Listo. Ahorita la colocamos. Y la Eh, reactiva por 3 es 2615.1. listo. El par mecánico, si no, no.
Sí, es 0.214. No, es que como nos dio. Eso no. Listo, dice, en la ventana osciloscopio observe las formas de onda registradas en la corriente del generador, la Potencia. potencia y el par del generador. Describa qué pasa en el instante de la sincronización y explique brevemente. Entonces, Ahora ahí sí sí ya toca ver toca mirarlas. el osciloscopio. Generación simple. Ok, digamos que la línea amarilla es la corriente, la subpotencia y el par es Es el constante, ese sí Es, es es el constante, rosadito. par. es el rosado de arriba. Sí, 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 es constante. Dice que describa qué pasa en la instancia de sincronización. Ahorita Pues fácil. podrías ampliar un poco más para ver cómo están las señales ahí. Tú dices que la azul es ¿cuál? Es la de La azul es potencia, la ¿cierto? potencia, que es el canal 2, sí. Mirámoslo, tomemos los valores. Ah, bueno, los valores picos ya lo. La potencia sería. Deberían darnos el que nos registró ahorita, ¿no? En el dato. Sí, tal cual, sino que aquí está mirando unas sintetas para... Sí, efectivamente, pero digamos que aquí lo que uno puede observar es que hay alguna inconsistencia porque en el momento en que uno sincroniza un generador de manera adecuada, con su fase, tensión, frecuencia, ¿cuál es el otro parámetro? ¿Me recuerdan, por favor? Ah, el de la amplitud, que fue Ah, que es amplitud, fase. la fase y. Ah, secuencia de fases. Sí, la secuencia de Ok. fases. Entonces digamos que ahí quedaría prácticamente bien sincronizado, entonces por lo tanto no habría por qué haber potencia. Su potencia activa y reactiva debería ser cero. Pues porque la tensión de la red es la misma que el generador, ¿no? No hay como intercambio. Digamos que hay, Pero hay poca. Pero si te das cuenta, era también asociado a lo que era muy difícil hacer el ajuste cuando pasaba por el sincronoscopio por, por cero, ¿no? Cero. Entonces, eso también. Listo. ¿Qué más dice la guía? Transitorios. Digamos Listo. que ya culminamos la parte de sincronización. Ok. Que pues asumamos esos valores erróneos como a lo que dice José, ¿no? Que no primos en el instante cero, entonces sus tensiones son diferentes. Listo. Listo. El ítem 34. El módulo de sincronización contactor y fila interruptor, sincronización en posición abierta para desconectar al generador de la red. Ah, ok, mira, ahí dice, toca hacer lo mismo, pero tratando de que llegue a diferentes grados, ¿no? O sea, en el sincronoscopio, lo que entiendo. Dice, ¿cuál ya leíste cuál? El 34, ¿cierto? Sí, ya. Listo. Dice en el 35, en la ventana del sincronoscopio, espere que la tensión del generador sincrónico atrase por 30 grados la tensión de red. Es decir, cuando la aguja del sincronoscopio apunta a 30 grados en la parte lenta del dial. Luego fije en la posición 1 el interruptor del módulo de sincronización contactor trifásico para sincronizar el generador con la red. O sea, toca esperar que llegue en el sincronoscopio, llegar a 30 grados para activar, subirlo a la red, ¿sí? Como hicimos ahorita a 0 grados. Ah, ok. Entonces, 30 grados. Ahí. Uy. Ahí digamos que no interesa si son 30 grados a la izquierda o a la derecha, ¿no? O sí. Bueno, pues yo diría que como va en sentido horario, creería que tendría que ser pasando los cero, ¿no? Creo yo. Si fuese al contrario, ahí sería hacia la izquierda, creería, ¿no? Sí, sí, entonces digamos que como no positivo. Pero como dice que Ahí 30 tendría que ser. atrasados, ¿no? Como 30 dice que 30 atrasados. atrasados, o sea, dice como atrase por 30 la tensión de red. Ah, ok. Entonces toca en la parte izquierda. ¿Sí? ¿No?
porque dice en la parte lenta del dial. Sí, claro, en la parte izquierda. O sea, tú dices ¿O que qué antes de opina llegar José? a cero tenemos que darlo en 30. Sí, porque dice atrase por 30 grados la red. Y también dice que en la parte lenta del dial, ahí en el número 35. Mm, en la parte lenta del dial, sí Sí, sí sí, tienes sí. razón. Sí, sí, es hacia la parte, a la izquierda. Sí tienes razón, Juancho. O sea, que es cuando esté cruzando ahí. Vale, Sebastián. Sí, Cuando vaya en porque 40 ya, pum, lo apaga, porque ya se va a cumplir como la hora. sí. Uy, Uy, ¿ahí qué pasó? pero no, debió haberse detenido en 30 grados, ¿no? Porque le diste ahí, ¿cierto? Claro, de alguna manera yo los piché en 30 grados. Bueno, entonces, Pero pues ya observamos una inconsistencia, pero pues continuar. sí. ¿Ves? Ahí será mira otra vez el osciloscopio para ver que si hubo un cambio. Regeneración simple. Ah, ok, pero tocaba hacerlo en paralelo, verlo. Para sincronizar. Ahorita las No, no. no, está tal cual O como sea, se hizo. pero entonces Conectores. aquí en adelante, así O lo sea, pongamos a 60 o a 30 va a seguir dando lo mismo, ¿no? es que eso es lo que te iba a decir, Juancho y Sebas. Como nos pasó ahorita en cero, que es donde realmente se tendría que sincronizar, ¿cierto? Ahorita nos va a mostrar la misma imagen porque no se está, o el comportamiento va a ser similar, ¿no? Porque no se está, o sea, para estos casos sí debería mostrar lo que estamos evidenciando ahorita, creería yo, ¿no? En cambio en cero sí debería quedar, no debería haber potencia como tú dijiste, ¿no? Digamos que una manera para verificar es como mirar la amplitud, a ver qué sucede con la potencia, pero pues al parecer es como de la misma amplitud que la vez pasada. Listo. Ahí dice que haciendo captura de la pantalla y guarde, bueno. O sea, Ahora, si realizamos el mismo procedimiento con 60 grados en atrás o 30 en adelante, va a pasar lo mismo, ¿no? Digamos que yo asumiría de que entre mayor sea el desfase, va a haber mucho más transitorio, ¿no? sí. Entonces eso lo vamos a observar ahorita con 60 grados. Digamos que en 60 grados, pero negativos o positivos, no alcancé a leer. En la Dice parte de espacio, porque lo también mismo dice atrás, atrás y atrás, entonces sería lo mismo, en la parte de hacia la espacio. izquierda. Sí. Ahí, Ahí. no, pero No, vuelve a cero. No debería quedarse en 60. Bueno, miramos el osciloscopio, pero va a tener el mismo comportamiento porque es como si cortara en cero, quedara igual en cero en todas, ¿no? vamos a ver si hubo un cambio. Sí, no va a cambiar. Los valores de amplitud. Digamos que cada vez que le doy regeneración simple, se tiene un cambio porque la red va variando, ¿no? Le damos en continua. O sea, podemos asumir estos transitorios como lo que observamos acá, ¿no? Sí. La verdad no notamos mucho cambio, pero O sea, eso pasa en todos los casos, ¿no? Eso es lo que entiendo. excepto Pues en sí, el que hicimos primeramente, que no había intercambio de potencias.
Y en los demás no hay cambio. Pero visualmente no se vio eso, ¿no, Sebas? Visualmente en la primera parte no, debía No se ser su vio. potencia cero, ¿no? Así es. Bueno, sigamos, porque se nos está acabando el tiempo. Ok. Bueno, ahora toca hacerlos a 30 grados, pero en adelante, o sea que sería hacia la derecha. En adelanto. O sea que baja la perilla a cero y lo ajustamos. Ahí es correcto. 30 grados positivos. Y si me retorna de nuevo a cero. Sí. Ven, pero la imagen, o fue una apreciación mía, la amarilla se desplazó hacia la derecha o fue una impresión mía, no, no sé, con la anterior, Sebas, no sé si viste, o está igual. No alcancé a observar. Yo la veo igual. Pues Tú- teóricamente debería ser desfasadas las dos ondas, ¿no? Porque una es potencia y la otra es corriente, pero pues digamos que guardemos eso también. Listo. Pues que esto sería la 2, ¿no? No, esa sería la 3 porque sería ya la de 30 pero adelante. O no, no sé cómo lo guardaste. Pues la primera no alcancé a guardarla, pues porque me botaba erróneo el dato. Listo. Entonces ahora hay que hacer lo mismo, pero a 60 grados en adelante. De 60 grados. Relación simple. Digamos que no se observó ningún cambio. Pero bueno, no sé, visualmente me pareció que sí se vio algo, sí, como si hubiera corrido la señal, me pareció a mí, pero bueno, ¿Sí? sí, me pareció que la señal se desplazó. A ver, no alcancé a observar. Listo. ¿Qué más dice? Bueno, ahora dice que en el 39, en la ventana del sincronoscopio, espere que estén desfasadas por 180 grados la tensión del generador sincrónico y la tensión de red, es decir, cuando la aguja del sincronoscopio apunta hacia 180. Luego fije la posición de cerrado. 180 Es grados. 180. Ahí. Espera, fíjense bien la imagen a ver si es que pronto es una. Dale. Ush, Si notorio es, el cambio. si es que sí se está viendo los cambios. Digamos que tiene sentido porque Pero, es más pero, grande, ¿no? El desfase. o sea, pero no hay, o sea, o sea, no es desfase de ondas. O sea, la onda no, Exacto. ninguna onda se corre a la derecha respecto a la otra, ¿sí me hago entender? Si está trazada adelantada. O sea, yo creo que es más como cuestión de escala el cambio que cuestión de desplazamiento de la onda. ¿Sí me hago entender? Tocaría hacer con los cursores validar eso, ¿no? Bueno, sería hacer eso. Pero bueno, eso lo miramos luego para poder contestar, que si no nos alcanza el tiempo de la prueba. Sí, digamos que el transitorio fue más notorio en 180 que en 30 o en 60. Sí, listo, ¿Se produce un ruido? Sí, claro. listo. El generador síncrono gira en la perilla de excitación.
a la posición min, eso asegura que la tensión del generador sincrónico sea significativamente que la tensión. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es reducir su corriente de campo. Aunque me indican que tengo que necesariamente que apagarlo. O sea, Estás necesito... leyendo el 40, numeral 40, ¿cierto? Sí. Dice, gire la perilla de excitación a la posición, a la mínima posición. O sea, ¿ya lo giraste? O sea, pero mi pregunta es, ¿lo hago mientras esté sincronizado? Sí, ¿cierto? Porque no me han indicado lo contrario. Pero seguimos leyendo. Sí, no han dicho cómo apague o No, no han dicho no, pero nada mira, así. no, pero mira, luego dice, ahí dice, luego fije la posición de cerrado el interruptor de sincronización del módulo de sincronización contactor trifásico para sincronización el generador. O sea, si tienes que bajarlo, Y después apagarlo. Ah, bajarla a después. a la excitación, a la mínima excitación, y luego cuando esté pasando por cero, subirlo. Ah, ok. Listo. Entonces digamos que ya una vez lo desconectamos de la red, le vamos a MSIC la posición mínima. Sí, a la posición mínima. Digamos que démosle un... No sé, ahí no son claros porque mínimo no sé si sea total para 0 amperios o Yo dar... creo que total, yo creo que es totalmente cerrado en la posición Sí, mínima. dice, gire la perilla de excitación a la posición mínima, o sea, a la mínima. Sí, Ahí, ahí, ya. ahí. Es correcto, ahí. Y luego entonces espere el el tema de la perilla del sincronoscopio para subir a la red. O sea, cuando apuntas de 0 grados, ahí ya Hacia se cero, tiene sí, que hay cambiar que el hacer el mismo switch, ¿no? proceso, tal cual. Ah, ok, digamos que pero no tengo ningún tipo de regeneración acá. Pero tú no apagas, no, pero sí estaba girando todo, ¿no? Porque la aguja o sea, no, el sincronoscopio no estaba girando. Le damos un poquito de tolerancia para que haya flujo de corriente. Sí, si quieres, déjalo. Sí, tiene la tendencia a moverse un poco. Trata de moverse. Y en el osciloscopio, ¿qué se registra? Ya, pues ahí será registrarlo, porque ahí dice que guardemos los datos, las imágenes. Un- Dice, en la ventana de aparatos de emisión, mida la potencia activa y reactiva del generador sincrónico haciendo clic en regeneración simple, luego multiplique cada valor de potencia por 3 y obtenga la potencia activa y la potencia reactiva. O sea, que hay que hacer lo mismo como está en esa posición actual, ¿no? Medir nuevamente Sí, los pero valores. digamos que eso se hace, pero después de que se sincronice con la red. Pero tú ya lo tienes sincronizado ahí, ¿no? Ah, no, muestra. No. Ven, pero, ven, una pregunta. En el de las lamparitas está, ¿ese cero tiene que estar en cero o tiene que estar arriba? Me perdí ahí. Mira. Ah,
No, sí. Sí, así debe estar. Sí, sí, sí. Perdón. Pero tú Digamos ya que lo tienes. ok, ya entendí. Digamos que la perilla no se mueve porque la diferencia de tensión entre estas dos es muy pequeña. Entonces, digamos que trata de moverse un poco, si lo notan ahí, pero pues no se mueve porque es muy, muy pequeña. Entonces obtenemos los valores de potencia para hacerla y y el del par, para apuntarlos ahí. Potencia activa y reactiva de generador síncrono. Digamos que esa ya la tenemos lista. Listo, le tomé pantallazo. El par del generador es cero. Ya le Sí, dio regeneración. Ah, por lo que está apagado la perilla, ¿cierto? Sí, digamos que ahí no está sincronizado aún. O ya. No, ¿cierto? No. sí, con la red ya está sincronizado. No, digamos que una vez yo sincronice acá, las O lámparas s- tienen que... Olvidé si el apagado es en... Oh, no, venía. es arriba, es arriba. El apagado es abajo en cero. ¿Sí? Sí, sí, mira, aquí arriba en el numeral, ya te digo. Pero así está bien, porque toca bajarlo en Con la cerrado, posición en de la posición que cerrado, está. por eso, conectado a la red, ahí está bien. Sí, así está bien. O sea, ahí está sincronizado con la red. Sí, ahí está conectado a la Sí. red, sí, tal cual. Ahora dice, ya, bueno, ya tomamos los pantallas de las potencias y dice que, bueno, que concluir. Ah, ok, ya entendí. Lo que pasa es que Es que, anteriormente... es que Sí, tú ya sí, la sí. habías sincronizado, por eso fue que se detuvo en cero, Sebas. Fue por eso. Mira, Sí, verás, digamos que no apagué totalmente. Entonces, o sea, tú baja otra vez la perilla de excitación a exacto. cero. Baja la Ajá. perilla de excitación a cero, a Entonces, mínimo. A ver, espérame, verificamos acá es en una ahí ya posición. está el mínimo. Listo, Listo. ¿cierto? Ahora, Ok. cuando pase por cero, conectas a la red, que eso es lo que nos está pidiendo la guía, y ver para ver las potencias y cómo se comporta el osciloscopio ahí. Listo. Ah, ok, listo. Ahora sí estamos bien. Ahora sí, Entonces, ahora miremos el comportamiento en el osciloscopio. Listo. dice que observemos el comportamiento acá también. Sí, él dice que simplemente miremos en el osciloscopio y guardemos la gráfica. Y ahora tomemos los datos de potencia y de torque de par para compararlos con cuando la perilla de excitación estaba a un cuarto, que es lo que estaba pidiendo. Listo. Y mira los valores de potencia, Sebas, para tomarle Ah, el pantallazo, por favor. entonces anteriormente sí, acá Ahí. se imagina. Ahora sí, esos sí son. Toma el pantallazo. Listo. Listo. Ahora, ¿cuál sigue, Juancho? Para avanzar, porque si no nos quedamos, no alcanzamos. Aquí entonces continuamos con el numeral 42, ¿no? Sí, Tenemos que fijar la posición abierta del interruptor para desconectar el generador síncrono de la red, Sebastián. entonces, te Después desconectas. de eso, después de eso apague las fuentes, todas las dos, las dos fuentes, y detenga el motor de impulsión. Después de eso tenemos que comparar los pantallazos de los transitorios. Entonces, los pantallazos de la ventana del osciloscopio, comparar la Y, magnitud de y las los, potencias registradas sí, en de el los momento de la transitorios de sincronización. corriente y potencia. Listo. Y después igualmente se compara el aumento registrado en el par del generador
cuando se registra la sincronización en los diferentes desfasajes, sea en 30, en 60 y 180. Digamos que ya ahí son preguntas que podemos ya contestar de acuerdo a la práctica o hay que hacer algo más. No, ya es, digamos, observar los pantallazos y ya más adelante es considerar las observaciones que hemos hecho. Entonces, digamos, sí, creería que ya Sí, podemos. ya damos por concluido la práctica, entonces sería desconectar todo y recoger los equipos y ponernos a hacer el informe. Lo que noté acá es que no sé si esta parte haya que hacerlo porque dice que de nuevo hay que activar el motor de Sí, impulsión. eso estaba viendo. En el 50 muestra. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, ok, muestra. Miércoles. Acá en la ventana. Ah, ok, nos hace falta esta parte, sí. Sí, señor, tiene razón, Sebastián. Entonces rápidamente dice la ventana de dinamómetro, fuente de alimentación, activa el motor nuevamente. Y en la fuente de alimentación encienda otra vez de nuevo. Y toca poner el parámetro de velocidad hasta que las dos frecuencias sean muy cercanas, sean muy iguales. Ok, entonces en Yo creo que eso 1800. se puede ver en el sincronoscopio, ¿no? Donde hay donde las dos frecuencias estén casi iguales, que en este caso, pues desde un principio lo arrojó por cuestión del simulador, ¿no? No, pero ahí Sí, no vamos digamos a que no saber. confiamos en eso. No podemos tomar referencia a eso. Sí, sí, sí. Digamos que acá ya tenemos la 1800 y igualita a la de la red. Y ya toca girar la perilla de excitación de forma que las dos tensiones sean también casi iguales, Sebastián. La tensión del generador y la tensión de la red. Entonces para esto. Ahí Ah, tienes que ok, le activar dan E1. sincronoscopia, ¿no? Más fácil. Bueno, también. Sí, y sí, toca aumentar harto. Después de eso toca en el sincronoscopio esperar a que, bueno, que la tensión sean casi iguales y toca darle la posición de cerrado en el interruptor del módulo de sincronización cuando esté en 0 grados. ¿Sí me entiende? Aumento un poquito. Ahí, déjalo, ahí está bien. Ah, ¿qué pasó? Creo que me pasé. ¿Qué Ahí. pasa? Y cuando esté en 0 grados, a dar la posición de cerrado para sincronizar el sistema. Perdón, ¿me repite de nuevo? O sea, ya activé la corriente. El, el, el interruptor donde están las lámparas. Se me olvidó el nombre. El de la red. O sea, tenemos que Eso, subirlo. exacto. Cuando Cuando cruce por esté en 0 hay que cero, subirlo otra vez, Juancho. sí, eso. Sebas. Entonces cuando esté en 0, tum, lo subo. Ahí. 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 Ahí, Listo. ahí, ya. Exacto. Perfecto. Listo. Y Después, después de eso, ya en aparatos de medición, regeneración continua y permitir que los valores indicados, o sea, observar los valores toca volver indicados. a mirar la potencia, mirar los valores de Sí, torque. eso. Exacto. Después, Entonces, espera la adquisición. Ahí, dale regenerar, por favor. ¿Ya leíste? Listo, sí. Te la tomar regeneración pantallazo, continua. ¿sí? Toca regeneración continua, dice ahí. Digamos que comienzan a variar los datos. Pero entonces déjalo en uno para tomar el valor, porque si no, ¿cómo? Eso. ¿Listo? Señor. Listo. Y ya toca ahora, o sea, en regeneración continua, toca aumentar la velocidad. O sea, toca cambiar, variar el parámetro de la velocidad y toca observar qué pasa con los otros parámetros. Ahí vamos. O sea, ya es cuestión de observar nosotros mismos y Y a concluir. responder, sí, señor. El tema de las frecuencias sí no lo vamos a poder concluir porque
no, los valores que reportan ahí no No son tiene sentido. confiables. Sí, no sirve. Al 55, en la ventana del neumático fuente, fije el parámetro de velocidad del motor de impulsión de forma que la potencia activa del generador sea lo más cercano a 0 vatios. Fije el parámetro de velocidad del motor. Aquí tenemos que bajar la velocidad, lo que entiendo. Variarla. Para que, o sea, al momento de que la activa de 0. Digamos, pues lo que les comentaba ahorita, que para que eso suceda, tiene que tener exactamente la misma frecuencia, pero pues acá ya está, ¿no? 1700, 1800 prácticamente. Que son los de la red. 0 vatios. Y sus tensiones, digamos que las tensiones tienen que ser las mismas, entonces que se verifican acá. Ahí Y está. efectivamente son las mismas, pero pues aún tenemos transferencia de potencia porque ya es un error del módulo. Debería ser 0, tanto en la activa como en la reactiva. Incluso aquí debería ser 0 también porque no hay flujo de corriente. ¿Qué sucede con la tensión del generador al variar la perilla de excitación? Explica brevemente por qué. Entonces digamos que una vez variamos la corriente de excitación, una vez sincronizada la red, digamos que lo que va a cambiar es su potencia activa. Pero pues me dice corriente o velocidad. Corriente. No, ahí dice, ¿qué sucede con la tensión al variar la perilla de excitación? Pues se van a separar, ¿no? No van a quedar con con el mismo valor, ¿no? Cuando variamos la perilla de excitación, ¿no? Digamos que cuando está en modo red, o sea, conectado, sincronizado, si uno sube la corriente aquí de campo, lo que va a hacer es que va a aumentar su potencia reactiva, pero pues con la tensión no pasaría prácticamente nada porque la red como que me impone esa misma tensión, ¿no? Ok, porque abajo dice, ¿qué sucede con la potencia reactiva del generador al variar la perilla de Ah, ok. excitación? Entonces aquí sí aumentaría. Entonces Ahí digamos tendría, que ahí tendría que aumentar. efectivamente aumentó la potencia reactiva. Listo, ¿qué más nos dicen? Ven, una pregunta, porque mira, ahí en el ítem 57 dice, considerando sus observaciones, se puede concluir que controlar la velocidad del motor de impulsión que acciona el generador sincrónico es un buen medio para ajustar la potencia activa de este cuando está conectado a una red de potencia. O sea, Sí, cuando así lo... es. Ok, Ajá. Entonces no sé listo. si se puede verificar acá también. Digamos que aumentamos la velocidad. Aumentará su potencia activa. Potencia activa. ¿Se aumentó? A 368, está en 600, pasó a 368. O sea, disminuyó. Se acercó a cero. Entonces, ahí eso era lo que decían, o sea, toca seguir variando la velocidad para tratar de llegar a cero la potencia. Digamos que hay muchas incoherencias, ¿no? Porque se supone que al aumentar su velocidad síncrona, En aumentará su cuanto potencia al activa. simulador y teóricamente sí hay varias inconsistencias que se han visto durante toda la práctica. No sé qué opinan. O sea, prácticamente con 2000 póngale su nomás, con 2100 llegaremos creo que a 0 vatios, la cual es incoherente. Antes me pasé. Digamos que con 2000. O sea, con 1800 debería ser
Ah, que llego. No, la verdad es complejo ponernos en dar la tarea de buscar la frecuencia correcta para que nos dé 0 vatios. Pues por lo mismo, porque hay muchas inconsistencias en el módulo. Entonces, ya con esto ahora sí haríamos por concluido, o sea, sería revisar las gráficas y responder las preguntas. Entonces sería apagar ya el módulo y recoger los equipos. Estaríamos por finalizado la práctica del día de hoy. Sí, lamentablemente no esperábamos lo que... Sí, desde el inicio con el tema de las frecuencias, parte ahí ya datos erróneos para poder tener certeza de lo que nos está registrando el simulador. Si quieres, desconecta de la red y apagas todo de una vez, así ya, para dejar eso listo. Listo, digamos que ya están apagadas las fuentes y el motor se detuvo. ¿Y lo desconectaste de la red? Bueno, sí. Listo, entonces ya daríamos por terminada nuestra práctica. Muchas gracias. Muchas gracias.